Bienvenidos a un nuevo episodio de Abogados Inmobiliarios en RD. Mi nombre es Israel López y hoy vamos a hablar sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios que ha sido aprobado en 2 lecturas en la Cámara de Diputados de la República Dominicana y que ahora pasa al Senado para su discusión. Un proyecto de ley controversial que ha llamado la atención de todo el país y que nosotros, como abogados especializados en materia inmobiliaria, vamos a discutir a profundidad hoy. Queremos compartir con ustedes nuestras opiniones y para este episodio estoy acompañado de algunos de los mejores abogados inmobiliarios de este país. Nos acompaña un abogado experto y un maestro del derecho inmobiliario en la República Dominicana. Un profesional con una larga trayectoria. Primero como docente universitario en el grado de maestría de Derecho Inmobiliario en la UAS. Es autor del libro Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, comentada y anotada. Es autor de la obra Estudio del Derecho de Propiedad y de los demás derechos reales inmobiliarios en la legislación dominicana. Es asesor de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas. Es profesor de la Asociación de Empresas y Agentes Inmobiliarios de la República Dominicana. Fue consultor del Programa de Modernización de la Jurisdicción de Tierras desde el año 2004 al 2007. Fue participante en los procesos de reforma y modernización de la jurisdicción inmobiliaria. Participó en los procesos de implementación de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario y sus reglamentos. También ha impartido innumerables charlas, conferencias, ponencias y talleres sobre temas registrales inmobiliarios. Y en resumen, es uno de los abogados en ejercicio más capacitados sobre derecho inmobiliario en nuestro país. Para este programa y para mí personalmente es un honor y un privilegio contar con su presencia. Con nosotros vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado Robinson Cuello Chanlate. Muchas gracias, Israel, por esa presentación tan cariñosa y afectiva. Le agradezco esa gentileza. Hablar de alquileres es un tema sumamente interesante, toda vez que en la República Dominicana existe un déficit habitacional estimado en 1.400.000 viviendas dignas, lo cual constituye uno de los grandes desafíos para alcanzar el desarrollo social sostenible en una sociedad marcada por la tesis del Estado Social Democrático de Derecho. Y parte de la política pública del Estado tiene que ser dotar a los ciudadanos y ciudadanas de mecanismos que permitan vivir en dignidad. El proyecto de ley de alquileres que cursa en la Cámara de Diputados no deja de ser parte de una de estas estrategias que procuran de alguna manera incentivar, procurar desarrollar el mercado de viviendas en el país. Y también el comercio, toda vez que los estados se desarrollan a partir del desarrollo del derecho a la libre empresa. Tenemos que mejorar la calidad de las viviendas, pero también tenemos que dar seguridades, garantías, oportunidades a quienes quieren emprender actividades económicas en el sector empresarial, donde también se alquilan propiedades, inmuebles para el desarrollo de dichas actividades. De ahí la relevancia de este proyecto que debe concitar el interés de todos los dominicanos y dominicanas, toda vez que, por lo menos en alguna parte de nuestras vidas, tendremos que participar en la concertación de algún contrato de locación para los fines de poder emprender, ya fuese una familia o un negocio. No sé si tiene usted alguna pregunta en relación al anteproyecto que quiera que podamos tratar o darle mi opinión. Claro que sí, doctor. En breve vamos a hacer un recuento de los artículos que han sido más controversiales dentro del anteproyecto de ley. Vamos a presentar a nuestras demás panelistas que de seguro tienen muchas preguntas también con relación a este anteproyecto y muchas opiniones. Y ahora vamos a darle la bienvenida a una abogada y asesora inmobiliaria que tiene mucha experiencia y conocimiento sobre inversiones inmobiliarias en el municipio de Las Terrenas, en la provincia de Samaná, especializada en segundas viviendas, quien además es creadora de contenido para las redes sociales sobre aspectos legales inmobiliarios, quien tiene más de 17,000 seguidores,
quien próximamente también será la directora de un curso virtual para agentes inmobiliarios. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Zoraida Pérez. Hola, muchísimas gracias. Un placer estar aquí nuevamente por tercera. Sí. Exacto, tercera vez y más al lado de una persona, o sea, que en el medio del derecho inmobiliario es sumamente reconocida y sobre todo que trabajó directamente en este anteproyecto. Es un referente del sector inmobiliario. Así es. Así es. Y nuestra siguiente panelista es una catedrática del derecho. Es una abogada especializada en derecho inmobiliario con más de 15 años de experiencia. Es una asesora inmobiliaria experta en asesorías corporativas. Docente universitaria en el grado de maestría sobre Derecho Inmobiliario y Registral de la Universidad Central del Este. Docente en el curso de Prevención de Estafas Inmobiliarias y Debida Diligencia de la Academia Billboard Legal. Docente de diplomados sobre Derecho Inmobiliario y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios en la UASD y en la Universidad Central del Este. Columnista frecuente del grupo de medios El Inmobiliario y quien también ha impartido innumerables charlas, conferencias, ponencias, talleres sobre temas registrales inmobiliarios. Vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida a la licenciada Ana Bello. Muchas gracias por esa bienvenida. Para mí un honor, de verdad, compartir este panel con abogados expertos en la materia inmobiliaria, como siempre, y más de la calidad pues, de Zoraida, del doctor Robinson y obviamente tuya, Israel. Para mí es un honor estar aquí con ustedes compartiendo este tema tan interesante y tan importante que va a ser el marco jurídico que va a normar a partir de ahora el tema de los alquileres. Así es. Así como adelantaba el licenciado Robinson Cuello, luego de esta presentación vamos a iniciar con nuestro tema principal. Vamos a hablar en este episodio sobre el proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios, que es un tema que ha causado intranquilidad y que nos interesa a todos, les interesa tanto a comerciantes, a propietarios y a inquilinos. Y vamos a iniciar hablando sobre qué tan probable es que este proyecto se convierta realmente en una ley. Vamos a hablar qué pasó en la Cámara de Diputados y qué puede pasar ahora en el Senado. Vamos a iniciar con el licenciado Robinson Cuello, que es quien tiene más experiencia en estos temas inmobiliarios y que tal vez nos puede adelantar. Bueno, básicamente el proceso de la ley de alquileres lleva aproximadamente año y medio en la Cámara de Diputados, recibiendo algunas modificaciones. La expectativa de todos los sectores están orientadas primero a la protección de derechos de las partes. El contrato de alquiler es un contrato sinalagmático, perfecto, donde hay un prestador de un servicio, como es el propietario, y tenemos una persona que es el inquilino o la persona que se beneficia de un espacio que pertenece a otro a cargo de pago de una renta, de un valor económico que las partes han acordado. Uno de los grandes desafíos de este proyecto de ley es conciliar dos intereses que pueden resultar contrapuestos. El interés del propietario de preservar, recibir su renta y el interés del inquilino que disfruta la propiedad y que de alguna manera obtiene los frutos y beneficios de la misma mientras paga esa renta sobre el contrato de locación. De ahí que la norma, en todos sus aspectos, se le generó, y es un aspecto interesante que a veces uno lo pasa desapercibido, que las ofertas de alquileres se constituyen en oferta pública, que de pronto usted no puede modificar el contenido. Y una de las cosas que se discutió mucho en el tema del anteproyecto es el tema de que no puede haber discriminación, garantizando el acceso al derecho a la igualdad para la protección de los derechos de quienes entran en este tipo de servicio. E incluso la norma prevé unos límites, que eran parte de la discusión, en los incrementos a las rentas. Salvo que haya una estipulación previa, el incremento del alquiler no puede exceder el 10% anual del monto fijado. Ojo, salvo que no haya estipulación expresa. Era una discusión que se tenía porque existe lo que se llama principio de autonomía de la voluntad. Yo puedo perfectamente, y esa fue una de las discusiones que se tuvo en la Cámara de Diputados, decirle a Israel que le voy a rentar para que él inicie un negocio
el costo del alquiler con un 50% de descuento en el primer año, pero que al año subsiguiente vamos a llevar al precio real del mercado. Entonces, no se quiso limitar el principio de la autonomía de la voluntad, sino dar la posibilidad de que las partes pudiesen ser árbitras de su convención. Sin embargo, donde no hay estipulación en contrario, el incremento nunca podrá sobrepasar el 10% de la renta fijada. Uno de los grandes temas en esto es la de los derechos que se quieren modificar o que se pretende en la norma, es la modificación del artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, que implícitamente está modificado ahí porque en el ámbito de lo que son los alquileres por falta, la demanda en desahucio que conlleva por falta de pago, el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil establece que las sentencias del juzgado de paz en materia de alquileres no pueden ser ejecutorias de pleno derecho. Que aquí ahora impidiendo que el juez, aplicando la regla del artículo 128 de la 834, pudiese darle ejecución provisional. En el caso de las rentas por falta de pago, que es un incentivo importante para el propietario, si ves por falta de pago que se produce el desahucio, la sentencia es ejecutoria de pleno derecho. Para poder obtener la suspensión de la ejecución, se ha asumido en el anteproyecto una modalidad conocida ya por la legislación dominicana en materia laboral, que es indispensable el depósito del duplo de la condenación para poder obtener la suspensión y que el recurso de apelación en esta materia tenga un efecto suspensivo. La norma, desde el punto de vista procesal, yo espero que nos estén escuchando muchos juristas, maneja unos temas interesantes que pareciera no ser advertidos, y es que el plazo para el ejercicio de recursos en materia de viviendas queda situado en esta disposición normativa dentro de un plazo de 15 días, no de 30. 15 días. Y en materia de alquileres comerciales, 30, generando una diferenciación no solamente en competencias para el ejercicio de recursos, sino también en competencia de atribución. Y competencia de atribución, ¿por qué? Porque la competencia para resolver los contratos de alquiler que provienen de viviendas es de la competencia exclusiva del juzgado de paz. Pero vamos a allanárselo un poco a la audiencia, porque a veces no toda nuestra audiencia va a ser experta en derecho inmobiliario y no todos van a ser abogados. Lo que para mí yo entiendo, según lo que he leído en el anteproyecto y según lo que usted está diciendo aquí ahora, doctor, es que este anteproyecto de ley lo que busca es agilizar las cosas, sí, poner las cosas un poco más rápido para aquellos inquilinos que incumplen con el pago y que no quieren entregar el inmueble alquilado, hacérselo un poco más ágil a los propietarios para hacer valer sus derechos. Y también al inquilino. Hay un tema que quedaba como una laguna axiológica en el marco normativo de la República Dominicana. Todo lo relativo al contrato de locación es de la competencia del juzgado de paz. Si el propietario no es capaz de entregarme mi depósito en el plazo, yo voy a apoderar al juzgado de paz. Y la solución, la búsqueda de la solución a los conflictos derivados del contrato, yo voy a tener una alternativa en el juzgado de paz. Es decir que, de alguna manera, siempre se ha visto la posición del propietario que quiere cobrar, pero también hay un derecho y unas garantías que debe darle el propietario al inquilino, que en el marco general de la norma, en las prácticas que hemos tenido a lo largo de los años, las personas no han tenido muy claro. Siempre ha estado la posibilidad de acceder a la justicia. ¿Qué hacer? Ya automáticamente me dicen, mira, si es un contrato en materia de viviendas, el juzgado de paz es el competente para resolver lo del depósito, para resolver cualquier tipo de situaciones que se deriven del contrato. Me parece perfecto. Y ahí tiene mucho sentido. Claro, hacer la salvedad que será para las viviendas el juzgado de paz y para los locales comerciales el juzgado de primera instancia. A mí me gusta mucho este anteproyecto de ley, lo veo muy completo. Y para mí el punto de que estábamos con el que iniciamos este tema fue que qué tan probable este proyecto de ley se convirtiera en una ley. Y yo creo que para mí particularmente este proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios ya tiene, para mí, en mi opinión, más de un 50% de probabilidades de que se convierta en una ley. Porque si vemos que ya pasó por la Cámara de Diputados, que ya fue aprobado, por lo que, por así decirlo, ya pasó la mitad del proceso. Pero ahora va al Senado. Y ahora en el Senado se va a discutir. Y en mi opinión, yo no creo que sufra más modificaciones. Porque para mí, que el Senado de la República va a aprobar este proyecto de ley de alquileres tal cual está aprobado por la Cámara de Diputados.
porque si nos fijamos en el proceso que tuvo ante la Cámara de Diputados, fue un proyecto que fue declarado de urgencia con la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, que, bueno, no es cualquier diputado, es el presidente de la Cámara, y que además fue aprobado a unanimidad por los 135 diputados presentes. Esto para mí va viento en popa y sabemos que el PRM tiene mayoría en el Congreso y que es una línea política que busca su aprobación. Además de que yo veo que se ha esmerado con este proyecto de ley. Le han dedicado tiempo, escucharon muchas de las inquietudes de las asociaciones, las incluyeron en el proyecto de ley y lo veo como que todo está muy bien arregladito para que pase en el Senado. Esa es mi opinión. Sí, la verdad es que fue bastante interesante el hecho de que se tomaran en cuenta los actores del sistema y estas modificaciones, pues, dan al traste con esas vistas públicas que tuvieron lugar. Y la verdad es que yo entiendo que como está ahora mismo el anteproyecto, la verdad es que probablemente se apruebe sin demasiadas modificaciones, como indican, lo que es bastante interesante. De verdad que sí. Vamos a hablar ahora de uno de los temas más controversiales del anteproyecto de ley, que fue el tema de los depósitos, los meses de depósito. Vamos a explicarle de una manera llana para que nuestra audiencia nos pueda entender qué son, para qué sirven, cuántos depósitos es que se deben cobrar, quién es que los tiene que guardar y por qué se ha creado tanta controversia sobre esto en el anteproyecto de ley. Bueno, el depósito se atribuye o se establece con la finalidad de hacer las reparaciones locatarias. Es decir, el inmueble es un aval al cumplimiento de una obligación. Una garantía. Una garantía al cumplimiento de una obligación de buen cuidado del inmueble. El depósito, si no es usado, debe ser reintegrado por entero al inquilino, quien lo ha dado como aval. Una vez terminado el contrato de locación, y el propietario recibe el bien en las mismas condiciones en que los entregó, los depósitos deben ser devueltos al inquilino. En el ámbito del anteproyecto de ley, se creó la posibilidad de que estos depósitos fuesen consignados. Se dio mucho la discusión de si se podían generar sobre bancos del sistema financiero o si se mantenía la cultura del banco agrícola. Que esa fue una de las partes más controversiales del anteproyecto. La ley que establece esto tiene como finalidad capitalizar el sector agropecuario de la República Dominicana y que los valores consignados en el banco agrícola se usen para el desarrollo de la agricultura. Esto generó mucha discusión en las cámaras. Muchos actores del sistema, como los fondos de inversión, entidades que estaban no reguladas, procuraban tener oportunidades para poder dar aval dentro de esto. Incluso se previó en algún momento de discusión la posibilidad de que esta fianza, porque es un aval, una garantía, se pudiese otorgar incluso con una póliza de seguro. En la última que me parecía fantástico eso de la póliza. Sí, digo, creo que se puede todavía, ¿verdad? Porque la ley no lo prohíbe. No, y de hecho, una de las cosas que se salva en el ámbito normativo es que no hay sanción ante el incumplimiento de los depósitos. La ley establecía, la ley que es vigente, establece que los depósitos se dan por cantidad de años. Es decir, la ley vigente, esta ley no hace referencia a ninguna previsión de cantidad de depósitos por año. Es decir, de un alquiler de más de 2 años había que dar los depósitos. De más de 3 había que poner 3. Y así sucesiva. De ahí quedaba el límite hasta generaba una penalidad por el incumplimiento en el tiempo del depósito. Habrá que ver si esta previsión o hay una modificación normativa que regule el tema. Incluso el Tribunal Constitucional declaró no conforme con las disposiciones de una violación al derecho de propiedad el limitar el acceso a justicia cuando los tribunales requerían que era indispensable hacer la consignación en el Banco Agrícola para poder demandar. Que eso lo que causó fue que los propietarios dejaran de hacer los depósitos en el Banco Agrícola, porque si el Tribunal Constitucional dijo que no era exigido para tú incoar la demanda en desalojo, la gente se vio sin interés de hacerlo. Pero hay una cultura en República Dominicana, una cultura en materia de contrato de locación,
donde dicen 2+1. El Dos llamado más 2+1. El famoso 2+1. famoso 2+1. Esa es la Los ciudadanos discusión. no lo entienden. El 2+1 no es más que un pago por adelantado, pago de renta por adelantado. Es decir, yo estoy pagando el mes no vencido. Si pagué el 1 de septiembre, ya yo estoy pagando cuando pague en el mes de octubre, estoy pagando el mes de octubre completo. Entonces, no es que ese depósito, no es que ese pago se perdió, es que mi renta es una renta que yo pago no mes vencido, sino mes por vencer. Yo se lo pongo, y disculpe doctor que lo interrumpa, yo se lo pongo de esta manera a mis clientes. Yo le digo, mira, es que el alquiler se paga antes de vivirlo, no después. Tú tienes que pagármelo antes, no después, o no mientras me lo estás viviendo, es antes de Y vivirlo. las personas no entienden eso. O sea, muchas veces, y por eso era uno de los puntos controvertidos. Exactamente. ¿Por qué? Porque la gente entiende que eran 3 depósitos que estaban pagando. Sí. No entendían que realmente no eran 3 depósitos, sino 2 depósitos y tú adelantabas un mes. Y el dominicano se le hace difícil porque yo tengo que pagarte si yo no lo estoy viviendo. Y ahí es de que viene el punto Es que difícil. la confusión viene... Y existía también una interpretación de que ese mes por adelantado realmente era el pago de una comisión por concepto de corretaje, que también había allí una mala interpretación del asunto y habían discusiones por ese mes perdido, justamente porque se indicaba que era para pagar la comisión del agente inmobiliario. En la práctica, el propietario paga la comisión por ahí es que se da la confusión. Con ese valor. Pero ya ahí él deja de percibir ese mes. Sí. O sea, estamos hablando de que él... No siempre. Ahí es que viene la confusión, porque dependiendo del estrato social donde se haga la operación, hay diferentes costumbres. Por ejemplo, en un estrato social de clase media y clase alta, el 2+1 no trae tanta confusión. Estoy hablando desde mi experiencia, ¿eh? Sí. ¿Por qué no trae tanta confusión? Porque antes de firmar el contrato se especifica bien claro, son 2 depósitos más un mes por adelantado. ¿Qué quiere decir? Que tú me estás dando 2 meses de garantía para el mobiliario, para el mantenimiento del inmueble, pero eso es que no se va a aplicar en alquileres vencidos. Eso es para cuando tú me devuelvas mi inmueble, yo garantizar de que tú me lo entregaste en las mismas condiciones que yo te lo alquilé, salvo el desgaste por uso, y yo te voy a restituir tu depósito si yo no tengo que hacer ninguna reparación. Ahora, ese mes por adelantado, como muy bien explica el licenciado Robinson Cuello, va a empezar a computarse a partir de cuando yo te entregue el inmueble inmediatamente. Ahí va a empezar, a menos que se estipule otra cosa en el contrato. Pero en los estratos sociales bajos, en los barrios específicamente, lo que hacen los propietarios es que no le informan esta situación a los inquilinos y lo que hacen es que te dicen, mira, yo te voy a alquilar la propiedad, son 2+1. La gente normalmente no se detiene a discutir, el que no sabe, por no parecer que no sabe, no pregunta y no entiende bien lo que es el 2+1. Pero resulta que esos propietarios le cogen los 2 depósitos y le cogen el mes por adelantado, pero ese mes por adelantado lo utilizan para pagarle al intermediario sin decírselo al inquilino, y cuando el inquilino entra a la propiedad ya le están cobrando un mes de alquiler. Dicen, pero yo te acabo de pagar. No, usted no me acaba de pagar. Ese mes se utilizó para el agente inmobiliario. Y ahí viene la confusión. Sí. Dependiendo en el estrato social de que se esté usando, esa costumbre, como se usan diferentes costumbres, ha traído una confusión. Pero este anteproyecto de ley busca aclarar. Aquí el anteproyecto de ley dice que el corretaje inmobiliario lo paga quien lo contrata. Excelente, porque el anteproyecto dice que lo paga el que lo contrató. Y los gastos legales, que es un punto donde entra, se pagarán por partes iguales. 50-50. Entonces está diciendo, mire que apareció que el notario cobra 25,000 pesos. Bueno, a mí de conformidad con la ley me tocan 12,500 y a usted le tocan 12,500. Es decir, salvo convención en contrario entre las partes, porque a veces el propietario, quien ha tenido se ha ganado la fama de tener una posición dominante. Es decir, una de las grandes discusiones en este tema es quién tiene la posición dominante. Posición que se altera en el contrato de alquiler en República Dominicana, porque el propietario tiene la posición dominante antes de alquilar. Sí. Después que el propietario alquiló, ya él perdió la posición. Ya el inquilino se mudó. El propietario, en el marco jurídico vigente en República Dominicana, perdió su posición dominante. Sí. El inquilino paga si quiere. Entonces, ahí es que a mí me da el dolor. Ahí viene el verdadero dilema. Entonces el propietario
en el estadio actual tiene posición dominante y pone muchísimas reglas antes de alquilar. Ese control y poder él lo pierde. Inmediatamente rentó la propiedad y le entregó la llave al inquilino, quien de alguna manera puede comenzar a poner ciertas reglas de juego. Mi papá decía, el que alquila vende, decía mi papá. Mi papá odiaba los alquileres. A propósito del tema de los depósitos, quería conocer su opinión, Robinson, con relación a el tema de la devaluación de los depósitos en el tiempo. Por ejemplo, aquellos contratos que son de renta larga, tú tienes un contrato de 10 años. ¿Pudieran estos depósitos actualizarse con el paso de los años conforme se va incrementando la renta? Porque la realidad es que el depósito pudiera no ser, o no dar ni siquiera para un mes de renta en caso de... No daría ni para reparar grandes Ni para reparar grandes. Sin embargo, ahí hay un tema sumamente interesante. Un contrato cuyos depósitos se han vencido quiere decir que se ha ejecutado de manera efectiva en el tiempo. Sí, así y es. que ha operado una tácita reconducción entre el propietario y el inquilino, que puede de alguna manera contractualmente, porque en el marco normativo no se ha regido este tema, de que si se produce la tácita reconducción, yo tengo la responsabilidad de incrementar la proporción del incremento del precio sobre la base de los depósitos. Esa parte hay que dejárselo a los contratos y a la autonomía de la voluntad de las partes, porque desde el punto de vista normativo, cuando nosotros queremos hacer una norma que rija todos los escenarios, nos genera una verdadera complejidad. Sí. Nos genera una complejidad porque no siempre y nunca vamos a tener la posibilidad de cubrirlo todo. Entonces las partes contractualmente deben definir si debe renovarse el depósito cada vez que se incrementa o si están en condiciones de mantener las condiciones respecto a esa garantía durante el tiempo. Porque el depósito no es más que un aval. Un aval de fiel cumplimiento a las condiciones y ejecución del contrato de renta. Hay situaciones que podemos ver desde el punto de vista normativo, porque ya no hay una obligación, donde probablemente el propietario puede dispensar al inquilino de la obligación de presentar este tipo de depósitos como aval. A mí una cosa también que me hace ruido en cuanto a los depósitos. En el anteproyecto se especifica que se tiene que hacer ante el Banco de Reservas o ante el Banco Agrícola, ¿cierto? Dio la posibilidad, y quiero ver la última Dice versión. podrá. La última. Lo voy a leer, para que sepan la audiencia. Este es el último anteproyecto de ley, el que fue aprobado por la Cámara de Diputados en fecha 17 de julio. O sea, la propuesta fue del 17 de julio del 2025. Este anteproyecto dice en su artículo 15, depósito de garantía, la suma acordada como garantía, acompañada de una copia del contrato de alquiler, podrá, y esta es la parte más importante, que dice podrá ser depositado por el propietario en la sucursal del Banco Agrícola o del Banco de Reservas múltiple de la República Dominicana correspondiente al lugar de localización del inmueble. Muy bien lo que tú dices. Le da la opción. Le da la opción. Podrá. Ajá. Pero ¿qué incentivo tiene? Y eso le quiero preguntar al profesor aquí. ¿Qué incentivo tiene un propietario de depositar de hacer este depósito en estos bancos? Porque si me lo ponen a una opción, ¿por qué tengo que hacerlo? No solamente eso, sino ¿qué va a pasar? Ok, yo puse los depósitos en cualquiera de los dos. Los intereses que genere esos depósitos, ¿hacia dónde va? Deben ir al inquilino, porque él es que ha prestado su fianza, él es que ha dado su aval, él es que ha dado, él ha presentado este aval para el cumplimiento de una obligación. Si yo cumplo la obligación, los frutos generados por este depósito, que son las rentas civiles generadas por los intereses, le dan de corresponder a él. Ahora, si hay un daño a la propiedad y yo tengo que reclamar ese aval, y ese aval ha generado unos intereses que son unas rentabilidades, y yo he superado en el gasto de reparación locatario, un valor se supone que deben ir a quien ha tenido que ejecutar la garantía, claro sí, hasta cubrir el monto que satisfaga la obligación que es debida. Así es. Otro punto muy importante de este anteproyecto de ley es el artículo 13. Queremos recalcar que esto es un anteproyecto. Esto todavía no ha sido convertido en ley. Ahora pasa a la Cámara del Senado, donde es que van a discutirlo y veremos si tiene posibilidades de convertirse. Pero en este anteproyecto de ley, el artículo 13 dice así, y quiero
hablar sobre lo que dijo nuestro honorable presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Alfredo Pacheco, que exhortó a los comunicadores que estuvieran en plataformas de redes sociales a leer al público la ley para que estuvieran más edificados de lo que trataba este anteproyecto. Y dice artículo 13, garantía de obligaciones y pago de alquileres. Esto va específicamente a lo que estamos hablando sobre el tema de los depósitos. Dice, el propietario o arrendador del inmueble destinado a vivienda podrá exigir al inquilino o arrendatario como depósito un monto no mayor de 3 meses del precio del alquiler. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Yo soy propietario de una vivienda, ¿verdad? Y yo tengo esa propiedad con equipos de jacuzzi, con mobiliario, con una jardinería hermosa. Es una propiedad grande, es una propiedad valiosa. 3 depósitos no me dan para yo cubrir todo lo que yo tengo ahí adentro. ¿Por qué me lo limitan a 3? 2 era la costumbre. 5 o 6 yo creo que sería mucho. Pero 3 es muy poco. ¿Por qué me lo limitan? Eso, para mí, debieron haberlo dejado a la autonomía de la voluntad de las partes, porque creo que aquí en la República Dominicana no es costumbre de que se abusen del tema de los depósitos. Esa es una opinión muy personal que yo tengo. Ni lo he visto. O sea, en lo que es el diario vivir, no tienes toda la razón. O sea, si pongamos que tú y yo hagamos un contrato, si tú y yo quedamos en que yo te puedo pagar 6 meses, es lo que, o sea, claro, es la autonomía de las partes. Ahora, limitarlo a 3 meses, para mí es demasiado. Limitándolo. Me están limitando mucho. Mi derecho. Ahora, yo no puedo obligar. Está de mí no aceptarlo. Es decir, no, yo simplemente no voy a pactar el contrato. ¿Y ya? Pero también, Zoraida, hay una parte muy importante y es que con el tema de las redacciones legislativas, los nuevos mínimos se convierten en la costumbre. Sí. A partir de ahora, yo creo que si se aprueba esta ley, ya la costumbre no van a ser 2 depósitos, van a ser 3. Esa es una opinión muy personal que yo tengo. Puede ser. Sin embargo, se genera un estadio. Una de las cosas que a mí me resultan interesantes de este tipo de cláusulas es que la cláusula no establece la nulidad del contrato, ni establece una reducción. Me está diciendo, mira, es un mínimo. Ahora, si las partes se pusieron de acuerdo para fijar unos depósitos en 5 meses, ¿es nulo el contrato que ellos han acordado bajo esas condiciones? Bueno, habría que ver porque dice un monto no mayor de 3 meses del precio del alquiler. ¿El contrato sería nulo desde el punto de vista de la misma ley? La ley no habla de nulidad. No habla de nulidad. Pone un tope mínimo. Ahora, si mañana, pero ya un contrato que se ha firmado por 2 partes. Un tope máximo, dice un tope no máximo, pero que las partes acordaron en su contrato. Ajá. Así como yo pudiese acordar no poner ningún depósito. Que también es válido. También es válido. Entonces, desde el punto de vista de la autonomía de la voluntad y el agravio que pudiesen sentir las partes, pero usted ha consentido un contrato de forma voluntaria. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la discusión, yo pienso que esa cláusula... Podría ser declarada nula la cláusula, sin la nulidad del contrato entero. Pero al final de cuentas, ¿quién la va a pronunciar si los dos somos suscribientes del contrato? Exactamente. Entonces, yo una discusión que yo la veo y digo, pero... Bien, no veo una contingencia mayor. Claro, es algo que se va a dar antes de la firma del contrato. Y los dos vamos a firmamos. discutir esto Vamos antes. A discutir eso. Ahora sí veo con mucho sentido la cláusula que dice, porque es una cláusula de ejecución sucesiva, la cláusula de incremento. Es decir, me dice, mira, el propietario no podrá incrementar hasta el 10% del monto del alquiler anual. Ya el contrato se firmó, se fijó el monto. Ahora el propietario quiere incrementar un 15%. ¿Pudiese yo discutir ese 15%? Sí, por la ejecución sucesiva. Ahora, puede ser que el propietario venga y ponga un incremento de un 12%. ¿Pudiese demandar la nulidad de la cláusula o la reducción de la cláusula al plazo, al monto fijado en la ley? Sí. Claro. Ahí sí, pero desde el punto de vista de la suscripción del contrato de alquiler, la cantidad de depósitos en la que las partes acuerden, no me parece que haya mayores contingencias. Vamos a hablar específicamente de esa cláusula. No sé si tú tienes algo que decir. Concuerdo con Robinson. La verdad es que no creo que vaya a generar mayores contingencias, porque para invocar entonces esa nulidad,
o demandar esa nulidad, ya tú habrás firmado el contrato, ya tú habrás accedido a ello e incluso hasta pagado estos montos. Entonces no tendría mucho sentido. Bueno, pues en el tema del reajuste del precio, del que usted estaba hablando ahora mismo, está el artículo 8 que dice reajuste del precio de alquiler. El reajuste del precio de alquiler del inmueble estará sujeto al acuerdo entre las partes. Y viene un párrafo y dice: en el caso de que el inmueble esté destinado a vivienda y el reajuste no se haya acordado expresamente, este no podrá exceder del 10% del monto de la renta. Y este era uno de los artículos más controversiales, porque la gente no pensaba, bueno, en el anteproyecto anterior decía que no iba a poder ser aumentado del 10%. De ninguna forma. Pero aquí está la fórmula que ellos le encontraron y fue agregarle que el reajuste de precio no se haya acordado expresamente. Es decir, que si propietario e inquilino, al momento de firmar el contrato, lo pusieron en el contrato que el aumento va a ser de un 15, de un 20 o de un 12, como decía el profesor, va a ser válido. O sea, claro, que, respetando la autonomía de la voluntad de las partes. Pero dice, sí, Zoraida, que eso fue un punto que se debatió un montón en las vistas públicas y era uno de los puntos que generaba más conflicto entre los propietarios de los apartamentos, de los inmuebles. Es que lo limitaban Porque mucho. lo limitaban y decían, pero ¿por qué? Ellos buscaron de forma realmente magistral de darle la autonomía a las partes, pero deben hacerlo cuando esté en el contrato. No luego que yo te pueda decir, firmamos, y al año yo te voy a decir, no, mira, va a ser un incremento de un 15. No, en el contrato no dice nada. Y si no dice nada del aumento, entonces tú no me puedes aumentar más de un 10. Claro, yo aplaudo la redacción porque la verdad es que era estrictamente necesario tratar de limitar los incrementos abusivos de los alquileres en nuestro país. Porque hay que entender que esta norma viene a legislar no solamente al tema de la parte comercial, de la parte corporativa, sino también al tema de viviendas. Y es importante que se incentive el tema de la reducción del déficit habitacional y el tema de que muchos propietarios abusaban de los incrementos, de verdad. Y con eso motivaban la salida incluso del inquilino. Esta era una forma que se utilizaba para presionarlo para sacarlo. Es la realidad. Así que yo aplaudo la redacción del anteproyecto en ese sentido. Magistral. Así es. Pero yo tengo una opinión muy personal con el tema de los alquileres y es que en mi experiencia y en mi poca experiencia y en lo que yo he visto con el tema de alquileres, es que yo no veo tantos abusos de tema de propietario a inquilino. Porque es que el propietario siempre tiene el deseo de que su inquilino sea un buen inquilino, que le cuide su propiedad, que se mantenga en el tiempo en su propiedad pagándole el alquiler. Porque al fin de cuentas, el propietario lo que busca es una estabilidad económica. Hace una inversión inmobiliaria buscando tener un ingreso constante y seguro para poder mantener su estilo de vida. Creo que vi un comunicador que hablaba que los alquileres no generan plusvalía, que no generan beneficios. Bueno, sí generan beneficios, sí generan una renta, sí generan, dependiendo qué cantidad tú percibas de alquileres, recibes una cantidad de dinero que te permite avanzar y progresar en la vida. Entonces, ese tema de abusar en contra de los inquilinos, más bien es cuando hay un problema con un inquilino que se vuelve moroso, que es un inquilino problemático, que es un inquilino que destruye la propiedad, que es un inquilino que te da problemas. Entonces, y que te busca problemas inclusive en el mismo condominio. Exactamente, precisamente por la dispersión que hay de la legislación en tema de alquileres y porque no tenemos una normativa con categoría de ley con el tema de los alquileres, en mi opinión muy personal, lo que hacen es que llevan a los propietarios a tomar medidas de hecho, o sea, hacer cosas atento a ello, porque cuando ven que acceden a la justicia o hay una mora judicial muy grande para darle respuesta a sus conflictos, le dan prioridad al inquilino. Entonces lo que hace es que crean una sensación de impotencia, de desventaja en cuanto al propietario, que el propietario lo que trata es de hacer justicia por sus propias manos. Y vamos a hablar en cuanto a eso con el tema del artículo de este anteproyecto, que también fue muy controversial, que imponía una pena de 3 a 5 años a los propietarios que hicieran desalojos
por sus propias vías, sin agotar el debido proceso de ley. ¿Qué usted cree de esto, doctor? Básicamente, cuando revisábamos la normativa, establecimos que hay una disposición, una ley relativa al ejercicio de la fuerza pública. Y la recomendación en este sentido es remitir a las sanciones establecidas que establece la ley de fuerza pública respecto a la violación de dichas disposiciones. Planteamiento que fue acogido por los diputados en la modificación que se hizo posteriormente. Uno de los grandes problemas que tenemos en la República Dominicana es que tenemos una hiperinflación legislativa. Si a cada solución, a cada problema le queremos buscar una salida diferente, vamos a generar una dispersión donde los actores del sistema no van a tener certeza de cuál norma aplicar. Yo soy partidario de crear procedimientos que sean afines y comunes y dejarle las materias a cada uno de los temas. Entonces, esta es una ley que procura controlar lo relativo a los alquileres. Hay una ley de fuerza pública que rige el ejercicio de ese papel protagónico que tiene el Estado en el ejercicio de ese poder coercitivo delegado por la Constitución, que debe regirse por unos parámetros totalmente diferentes. Así es. Incluso en el anteproyecto anterior que se había revisado, lo decía textualmente en el anteproyecto que iba a ser una pena de 3 a 5 años. Pero es lo mismo. O sea, cuando tú te remites, lo único que ellos hicieron ahora es simplemente maquillarlo. Nueva vez, de manera magistral, maquillarlo. O sea, quitamos la forma expresa de poner la condena y lo remite, que realmente es así. O sea, estaba. Que una cosa es que quizás ahora los inquilinos ya no tengan, o sea, dan a conocer, porque muchas veces esa condena no se conocía, o sea, no se maneja, y entonces ahora simplemente lo trae a colación, pero sigue estando. Así es. Sigue estando. Vamos a hacer referencia al artículo 48 de este anteproyecto que dice textualmente lo siguiente: ejecución de desalojo no autorizado. Quienes realicen o ejecuten desalojos sin las formalidades dispuestas en la presente ley se sancionarán de conformidad con la ley número 396-19 del septiembre de 2019 que regula el otorgamiento de la fuerza pública para llevar a cabo las medidas conservatorias y ejecutorias. Señores, esto no es más que hay una ley, que esa sí es una ley que está vigente en la República Dominicana del 2019, que es una ley para ejecución de fuerza pública. Es una ley a la que tú tienes que agotar un procedimiento para tú poder hacer justicia. Nadie puede hacer justicia por sus propias manos, porque entonces estaría haciendo cosas que podrían comprometer su responsabilidad y podría ocasionar un caos, o sea, se convertiría en un caos. ¿Qué hicieron los legisladores? Quitaron textualmente la parte que decía que había una sanción o una pena de 3 a 5 años y lo único que hicieron fue que remitieron a la ley 396-19, que esa sí la tiene, esa pena incorporada. Y que ya nadie puede decir nada porque es una ley. Ya esa Yo no ley... estoy imponiendo nada nuevo, o sea... Exactamente. Sí, es así. Es un poco limitar la autotutela. Así en un es. régimen donde la autotutela implica la prerrogativa de cada ciudadano de hacerse justicia en sus propias manos. La tesis del Estado social, la tesis del contrato social implica en que hemos delegado parte de esos atributos en manos del Estado para que él ejerza por nosotros los roles que toca. Profesor, ahora que estamos hablando de este tema inmobiliario, me surgió como una idea, ¿verdad? Que sí, nosotros tenemos tantas leyes, como usted bien hablaba hace unos minutos, tenemos muchas leyes y mucho más del tema inmobiliario. Tenemos la ley 108-05, tenemos la de mensuras, tenemos los reglamentos de la ley 108-05, tenemos esta ley 396-19 de ejecución de fuerza pública. Tenemos mucha legislación en materia inmobiliaria. Sin embargo, esta legislación está dispersa. Ahí viene el anteproyecto de ley de corretaje inmobiliario. Aquí tenemos el anteproyecto de ley de la ley de alquileres y desahucios. ¿No podríamos tener aquí en la República Dominicana un código inmobiliario? Bueno, yo pienso que es una propuesta sumamente ambiciosa. Yo lo que siempre he creído es que hay que simplificar las cosas. Y de alguna manera, el hecho de que estén dispersos no es malo si la damos a conocer.
Yo pienso que una de las grandes responsabilidades de los actores del sistema es empoderarnos y que cada uno de los actores que tiene que aplicar una norma la aplique con las consecuencias que conlleva. El hecho de tener un compendio inmobiliario nos ayudaría a los abogados a poder ejercer o encontrar, abrevar en un solo documento muchas visiones. Sin embargo, a veces nos perdemos en los índices del libro. El libro tiene un índice tan grande que yo no me doy cuenta dónde están las cosas. Yo lo que creo que hay que empoderarse, hacer un ejercicio jurídico cada vez más llano, más simple, porque una de las funciones de la ley, la más importante de todas, es que los ciudadanos la reputan conocida. Entonces tenemos una legislación donde los ciudadanos desconocen la ley, pero peor aún, redactamos una norma que ni los legisladores le entienden, los jueces tampoco, y los usuarios a quienes deben cumplirla menos. Entonces yo creo que hay que hacer un ejercicio cada vez más simple, en una sociedad cada vez más compleja, más numerosa, y que vive hoy atacada y acosada por la modernidad y la celeridad. En este proyecto de ley no se toca el tema de los Airbnb, del tiempo a breve término, que hoy para muchas comunidades, para muchos edificios, constituyen un verdadero dolor de cabeza. Lo que pasa es que no la ponen porque, a mi parecer, ellos están buscando legislar. Por otro lado, o sea, hacerle uno a la medida a los Airbnb. Y eso también entiendo que es una forma de tratar de darle celeridad a esto, porque en el momento de que ellos entraran el Airbnb ahí, eso no iba a ser tan rápido. No había forma, porque ya de por sí, como usted acaba de decir, es un problema que hay real de los Airbnb en sitios, en condominios que son familiares. Y se han dado situaciones relativas a seguridad, a mantenimientos, a preservación de áreas comunes, de espacios que tienen una situación latente en nuestro país. Yo pienso que toda norma es producto de tres elementos cardinales. Una es la necesidad social, otra es la búsqueda de un mecanismo que permita de manera útil dar respuesta a esa necesidad, y por último la idoneidad para poder de alguna manera mejorar el entorno. Es indiscutible que la República Dominicana tiene que modernizarse respecto al tema del régimen de alquileres. Tenemos un decreto de crear el control de alquileres en un momento donde la tiranía quería proteger la vivienda familiar, pero hoy necesitamos una sociedad que se expande, que crece de manera exponencial y que requiere tener garantías en materia de alquileres conforme a los nuevos tiempos. Y uno de los grandes desafíos de esta ley es garantizar la celeridad en la solución de los conflictos. Es decir, el gran desafío de la sociedad dominicana de cara al modelo de justicia que aspiramos es la celeridad. No podemos tener procesos judiciales que duren años. Es así. Aquí ha habido procesos que se han hecho mayores de edad, que la gente se le ha ido Increíble. la vida, han criado un hijo y el proceso judicial ha crecido con el hijo. Es decir, uno de los grandes desafíos. Yo recuerdo hace muchos años, he sido un ciudadano por accidente, estuve en una reunión del Estado Dominicano con una entidad extranjera, voy a limitar el nombre, y una de las grandes discusiones era la certeza, la certidumbre, la seguridad respecto al cumplimiento de los tiempos. Hoy, no solamente en materia de alquileres, en todos los temas en la República Dominicana, lo que se requiere es certeza, seguridad, predictibilidad. Sí. Es decir, si yo alquilo una propiedad, ¿qué tiempo va a tomar desalojar a un inquilino? La devolución de mi bien, ya sea voluntariamente o sea a través de mecanismos de jurisdiccionales o el acceso a la fuerza pública. ¿Qué garantías me ofrece el ordenamiento? Hoy eso es lo que hay que robustecer. Yo pienso que hay que educar a los ciudadanos, tanto a los propietarios como a los inquilinos, de que esta relación implica deberes y obligaciones recíprocos. No simplemente derechos, sino que dentro de mis derechos
hay una parte que contiene obligaciones. Y esa relación biunívoca, esa relación de maridaje que debe darse entre esta gente, tiene que dar debidamente definida. Y le toca al juez resolver de manera pronta, de manera simple. ¿Usted no pagó? Pues no pagó, pues mire, entregue. Usted no ha cumplido, propietario, con lo que usted ofreció. Usted le dijo a él que la propiedad tenía 3 habitaciones, pero resulta que nada más tiene 2. Y él no se percató, pues mire, devuélvale y respóndale por el daño que le ha causado. Exacto. Entonces, usted le alquiló una propiedad y no ha realizado las reparaciones locatarias porque ha generado una filtración tal que le ha generado un perjuicio a quien le ha rentado. Bueno, pues usted debe responder por los daños y servicios, por los daños y perjuicios que ha ocasionado. Usted acaba de tocar un punto neurálgico ahora mismo, doctor. Sí. Bueno, pero esa es la realidad y no es un ejercicio de hacer cohetes. Es un ejercicio simple. El derecho que no se aprecia en la realidad, la norma jurídica que no define la cotidianidad no es una verdadera ley. Ni los actores jurídicos y los jueces no van a hacer un ejercicio distinto a lo que hacemos en la vida cotidiana. Es la vida cotidiana. El juez lo que resuelve es el tema cotidiano. La costumbre. Lo usual. Lo usual. Entonces, no es y los que nos escuchan, la norma, la ley, no es algo distinto a lo que hacemos día a día. El derecho no es nada distinto a lo que hacemos día a día. La gente se casa, se enamora, se separa, compran juntos, aportaron valores y eso es lo que se mudan y eso es lo que resuelve el derecho. La cotidianidad de los seres humanos. Entonces, tenemos que hacer legislaciones para nuestros problemas cotidianos. Pero usted acaba de tocar un punto muy importante, que es el tema de las reparaciones necesarias. Atención, diáspora de la República Dominicana, los dominicanos en el exterior. Artículo 20 de este anteproyecto. Ay. Reparaciones necesarias. El propietario o arrendador está obligado a realizar las reparaciones necesarias de mantenimiento a fin de conservar el inmueble en buen estado para el uso que ha sido acordado, sin derecho a elevar la renta durante el periodo en curso de la vigencia del contrato por motivo de reparaciones. Señores, los dominicanos que están en el extranjero tienen que mantener sus propiedades aquí en República Dominicana en buenas condiciones para sus inquilinos. ¿Qué a mí me trae como el sabor este artículo? Y es que puede ser mal visto o no sé cómo ustedes lo van a ver, pero hay contratos de alquiler donde hay propietarios que no quieren hacer absolutamente nada del mantenimiento y delegan todo ese mantenimiento sobre el inquilino, por supuesto, acordado de anterioridad por las partes en un contrato, y le dicen a su inquilino, mira, todo lo que tenga que ver con mantenimiento va por cuenta tuya. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues firme ahí. Y se olvidan de esa propiedad y de su mantenimiento y lo delegan al inquilino. Eso es una muy buena estrategia para un dominicano que vive fuera, que no puede estar aquí atento al mantenimiento de una propiedad. Pero que también recuérdate que muchas veces lo hacen porque no es lo mismo si yo dentro del contrato tengo especificado que yo tengo que cubrir esos arreglos. Créeme que yo voy a ser mucho más cuidadoso con todo eso, porque yo sé que si lo daño, tengo que pagar, tengo que arreglarlo. Vas a tener un mayor cuidado del inmueble. Exactamente. Quizás eso sea una forma del propietario curarse en salud de que el inquilino va a ser más cuidadoso con el inmueble. Así es. Pero bueno, creo, no sé si la doctora Ana tiene algo más que decir. Para mí es importante que se haya indicado que el propietario ha de ser responsable o está obligado con las reparaciones, porque muchas veces algunos propietarios pues no se hacen responsables de casos como filtraciones y de repente la vivienda devenía en inhabitable para el inquilino y también motivaba justamente la salida del inquilino precisamente porque no estaban dadas las condiciones para vivir e inclusive continuaban con la ejecución del contrato, con el incremento de las rentas, sin embargo, la propiedad no estaba en las condiciones para ser habitada. Entonces, yo creo que era necesario que se advirtiera la obligación de los propietarios de hacer sus reparaciones. Es algo que me parece que
incluirlo ha sido bastante importante para que los propietarios se hagan cargo de sus propiedades, porque finalmente son sus propiedades y no las del inquilino. El inquilino está allí, que entra o ingresa a la propiedad bajo un contrato que dice que ha ingresado con un inmueble que está en condiciones de ser habitado. Ya cuando tú tienes filtraciones u otras reparaciones mayores, pues el inquilino no puede hacerse cargo de este tipo de cosas porque finalmente tampoco es su propiedad. Así es. Este es uno de los temas más controversiales y yo creo que este es uno de los temas que más problemas da en el tema de alquileres. Porque como dijo el señor Robinson, realmente son cosas que pasan en el día a día. O sea, es lo que la norma, el estilo de vida, y es lo que trata de cubrir el derecho. Entonces, quizás también sea por eso que está puesto ahí. Así es. Bueno, pues yo creo que hemos tocado los puntos más importantes de este anteproyecto de ley, los puntos neurálgicos, los más controversiales. Muchísimas gracias a este grupo de profesionales. Muchísimas gracias por aportar sus opiniones. Gracias por acompañarnos y los esperamos en un nuevo episodio de Abogados Inmobiliarios en RD.